ahí Carlos de la Fuente? Sí, doctor, aquí estoy. Ok. Carlos, ¿me puedes, si te llegara un paciente con dolor en el abdomen, en el cuadrante superior derecho, o sea, así como tú estás, del lado derecho arribita, al lado del abdomen, con fiebre, dolor, vómito, y tú le preguntas y te menciona que fue a Oaxaca y comió productos de la región, mariscos, aguas frescas, lo notas amarillo, tú piensas que posiblemente sea hepatitis A por alimentos, ¿qué enzimas de diagnóstico clínico o qué enzima de las que venían en el libro te ayudaría para confirmar el diagnóstico? O sea, el hígado está inflamado, hay una hepatitis A, está ictérico, náusea, vómito. ¿Qué enzimas buscarías? En la enzima de la alanina, ¿lo dije bien? No, Alanina. bueno, o las abreviaturas, si no quieres todo el nombre. Alt, ALT y qué más. sí, ALT. ALT y cuál otra. Son dos. Mm, ALT, enzima de la alanina y... AST, no, espere. ¿Cuál? No sé si lo dije bien. Carlos, se te está muriendo el paciente. ¿Cuál vas a buscar? ALT y cuál otra. El ALT y el AST. Muy bien, ST, perfecto. AST y ALT. Aspartato y sí. alanina. Muy bien. Yaretsi, Marisol, ¿estás ahí? Sí, maestra. Muy bien. Yaretsi igual, en la misma guardia que Carlos, pues a Carlos le llegó el paciente con hepatitis, a ti te llega un paciente con dolor opresivo en el pecho, diaforético, o sea, sudoración masiva, este, adormecimiento en extremidades, vómito en proyectil, y pues tú empiezas eh, a revisar los antecedentes, los familiares te mencionan que tiene presión alta, que estuvo sometido a un estrés muy fuerte, tú piensas algo en corazón, tú piensas como que algún infarto tal vez. ¿Qué hizo encima de la creatina sinasa te va a dar el diagnóstico de un infarto? Mm, es la seca, ¿Cuál? Creatina la, seca es la enzima, pero de las isoenzimas, ¿cuál? la MB2. CK2MB. Muy bien, Yaretsi. Gracias. Bueno, entonces, habiendo salvado a sus pacientes, voy a compartir la pantalla. Ahorita va, ahorita se va a ver. Muchachos, ¿alguien que me confirme que se ve la portada de la presentación de PowerPoint completa, por favor? Sí se ve, doctora. Sí. Muy bien. Bueno, muchachos, pues el día de hoy acabamos capítulo. Realmente es muy poquita la información. De hecho, me di a la tarea de complementar un poco respecto a lo que mencionaba el libro, que si son enzimas plasmáticas o enzimas séricas y de importancia diagnóstica y etcétera. Bien sabemos que la sangre, al momento de separarla, o sea, de pasarla por una centrífuga y separar sus componentes, pues
los productos de esta separación pues es el suero y es el plasma. El suero es un líquido oleoso, color amarillo, que resulta después de que se coagula la sangre y pues es en el plasma donde podemos encontrar, digo, es en el suero, perdón, donde podemos encontrar la mayoría de las proteínas y enzimas que nos ayudan en el diagnóstico clínico. El plasma pues es también un componente de la sangre y pues ahí también se encuentran ciertas enzimas o ciertas proteínas. Sin embargo, la mayor parte de las que nosotros utilizamos como diagnóstico son séricas. El caso es que el plasma, pues obviamente les digo, se resulta después de centrifugar. Este plasma está compuesto en el 90% por agua, 7% de proteínas y el resto pues es grasa, glucosa, vitaminas. Algo importante es que esta información no viene en su parcial, porque no viene en su libro. Quien leyó el tema, pues no menciona nada. Esto digamos que es cultura. Y pues bueno, el plasma, digo, es un componente sanguíneo y pues está formado en el mayor porcentaje de agua y pues proteínas. Como yo les mencionaba, el suero pues es color amarillo, resulta después de la coagulación y pues algo importante es que también el suero ha cierta idea de cómo se encuentra el paciente. Lo normal o lo habitual es que podamos encontrarlo así, como yo les mencionaba, color amarillo, oleoso. Cuando lo podemos observar medio rojizo, significa que todavía hay eritrocitos o hay una anemia hemolítica. Y pues en condiciones no poco probables, y que hace mucho en las redes hubo una imagen de un tubo que prácticamente era manteca, de una paciente con hipercolesterolemia, no se ve tan así. O sea, de plano sí se ve lechoso, pero no se ve así como que cuajado o como si fuera grasa fría. Pero sí, si se ve medio lechoso, podemos pensar que este paciente tiene un exceso de colesterol o de ácidos grasos. Pero bueno, lo importante aquí, como yo les mencionaba, es que podemos encontrar enzimas en torrente sanguíneo y que cuando los niveles de estas enzimas están por demás o digamos que son elevados a lo habitual, pues ahí sí tenemos que pensar en que el paciente pues está pasando por un proceso patológico, o sea, por un proceso de enfermedad. Entonces, ¿para qué me sirve conocer la cantidad y la distribución de las enzimas? Pues me es útil para poder establecer un... Y esto lo hacemos correlacionando los signos y síntomas, como viene el paciente. Viene ictérico, viene con dolor, viene inflamado, viene infartado, y pues obviamente corroborarlo mediante una toma de sangre y la cuantificación de enzimas, en plasma o en suero, dependiendo. Y entonces tenemos enzimas plasmáticas. Estas enzimas son liberadas hacia la sangre por ciertas células. Realmente todas las células tienen cierto componente de liberación o participan en un porcentaje importante. Y son liberadas en el recambio celular normal. ¿Qué significa? Que las células tienen un periodo de vida. Entonces, cuando esas células por alguna situación ya están en ese proceso de muerte celular, pues al momento de que se muere esas células, pues liberan esa enzima, la célula muerta. Entonces, es ese famoso recambio celular y es por eso que nosotros tenemos niveles adecuados de enzimas. ¿Qué quiero dar a entender? Que nosotros de manera habitual tenemos cantidades y que cuando se excede significa que se están muriendo más células de lo normal. Entonces, estas enzimas plasmáticas pues aumentan su concentración en plasma de acuerdo al daño o a la lesión tisular. Hay una enzima muy especial que se llama lactato deshidrogenasa.
La lactato deshidrogenasa es el marcador o es la enzima de marcador de daño más importante, porque esta enzima, la lactato deshidrogenasa, se encuentra prácticamente en todos los órganos y tejidos. La encuentro en corazón, la encuentro en riñón, la encuentro en hígado, la encuentro en músculo esquelético, placenta, páncreas, pulmón, eritrocitos, músculo esquelético. Entonces prácticamente todo mi organismo la expresa o todo mi organismo la tiene la enzima. Entonces, como yo les mencionaba, de manera habitual nuestras células se van muriendo porque tienen su periodo de vida. Entonces, cuando se muere, liberan hacia la sangre pues cierta cantidad de enzima que es normal. Pero cuando por alguna situación yo estoy pasando por algún proceso de enfermedad, pues las células se mueren mucho más rápido y se mueren muchas más células, de tal manera que estas células muertas empiezan a liberar la enzima y las enzimas pues efectivamente se elevan en plasma. Entonces pues esto significa enfermedad. Y esto es lo normal, lo que sucede habitualmente. Entonces, tenemos pues ciertas alteraciones de los niveles de enzima. Por ejemplo, a nivel cardíaco, pues ¿qué puede pasar? Puede pasar que el corazón se infarte, efectivamente. Y un infarto significa que no le está llegando oxígeno y si no le llega oxígeno el tejido se muere, entra en una necrosis. Entonces, esa muerte cardíaca libera enzimas en torrente sanguíneo que yo puedo confirmar el diagnóstico de infarto. En el tejido hepático, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el hígado esté inflamado, una hepatitis por una infección viral, o puede ser que el hígado esté en proceso de necrosis o de fibrosis, que nosotros conocemos como cirrosis, ese es el nombre científico. Un paciente con cirrosis, su hígado está muerto, está fibrótico. Son los típicos pacientes hinchados, amarillos, por lo general es por alcohol o por virus de hepatitis C. Entonces, si el tejido está muerto o está fibrótico, pues obviamente voy a encontrar enzimas hepáticas elevadas, porque el hígado está muerto o está fibrótico. Y en el músculo esquelético, pues tenemos la distrofia muscular. La distrofia o atrofia significa también muerte, en este caso del músculo o del tejido del músculo esquelético. Entonces, pues obviamente voy a encontrar enzimas elevadas a consecuencia de esta muerte muscular. Algo importante es que el nivel de la actividad enzimática se relaciona con la extensión del daño. ¿Qué significa? Si mis valores normales en sangre es de 1 a 5, de la enzima que ustedes quieran, pero resulta que de repente yo tomo una muestra de sangre y de repente tengo 500, ejemplo, significa que la extensión es muy grande, porque si esto es lo normal que sucede habitualmente y ahora tengo 500, significa que ese tejido o ese órgano se está muriendo pues considerablemente, o sea, de manera grande o de manera masiva. Si yo tengo valores de 6 o 10, pues no pasa nada, posiblemente una infección o algo por el estilo, se va a solucionar. Pero cuando tengo niveles muy exagerados, significa que la extensión del daño o la extensión de la muerte o la extensión de la fibrosis de ese tejido es muy grande. Y pues, hablando de enzimas propiamente dicho, tenemos la ALT, la alanina aminotransferasa, y la AST, que es la aspartato aminotransferasa. Estas enzimas las podemos solicitar en un estudio de laboratorio que se llama PFH. PFH, pues no es más que el acrónimo de pruebas de función hepática, PFH. Entonces, este estudio de laboratorio, pues obviamente me evalúa todo el hígado y pues si yo encuentro niveles elevados de AST y de ALT,
pues significa que el hígado está sufriendo, o se está muriendo, o se está haciendo fibroso, o está inflamado, o está pasando algo con el tejido hepático. Aquí, si yo quiero ser mucho más específica y que realmente por eso creo que Carlos me contestó ALT, significa que de estas dos enzimas, la que es la que predomina o la que te da realmente el diagnóstico certero es la elevación de ALT. Las dos pueden estar elevadas. Sin embargo, si predomina o es más el valor de alanino aminotransferasa, pues el daño hepático pues está bien establecido. Entonces, ¿qué me puede identificar estas enzimas hepáticas? Pues me puede identificar hepatitis, que es la inflamación del hígado, la cirrosis, que es la fibrosis del tejido hepático, o una falla hepática aguda, en donde igual, pues el hígado está inflamado, a lo mejor está infectado, a lo mejor trae un absceso, a lo mejor está cirrótico, o a lo mejor hay un tipo de cáncer hepático o de vesícula biliar. Entonces, pues obviamente esto se va a ver elevado. Y pues tenemos otras enzimas como la amilasa. La amilasa es específica para el páncreas. Resulta que cuando tenemos niveles elevados de amilasa, pues tenemos que pensar que el paciente trae un cuadro de pancreatitis. La pancreatitis pues es la inflamación del páncreas, que puede ser aguda o crónica. También puede ser por alcohol. Si mal no recuerdo, la aguda es por alcohol, si mal no recuerdo. Y la crónica, pues es cuando ya es mucho tiempo que el páncreas está inflamado, hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa, la insulina, el glucagón, el paciente se compromete, o sea, está muy con su pronóstico. También puede ser por tumores de páncreas, que realmente después no, se da un tiro con el cáncer de estómago. Pero tener cáncer de páncreas significa prácticamente muerte segura, porque pues obviamente es una falla a nivel metabólico, entonces la amilasa también es un indicador bioquímico de que puede haber un tumor, entonces pues empiezas a buscarle. O enfermedad de vesícula biliar, no muy común, es más fácil encontrar ALT y ST elevadas en vesícula biliar, pero también la amilasa puede estar elevada. Después tenemos otra enzima que es la LDH. La LDH, como yo les mencioné, se encuentra en muchos órganos y tejidos, músculo esquelético, corazón, pulmón, riñón, eritrocitos, placenta, toda esa parte. Y pues cuando la LDH está elevada, es decir, niveles de 500, de 600, 700, pues tenemos que empezar a pensar en un infarto, en una distrofia muscular, en la muerte del tejido esquelético, pancreatitis también, necrosis pulmonar también. Entonces, pues aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que como la LDH se encuentra en muchos tejidos, pues obviamente esto hace que la LDH sea menos específica. ¿Por qué? Porque si yo si me pegué en el músculo del brazo, pues la LDH va a estar elevada, pero yo estoy sana, solamente me pegué. Un infarto, híjole, pues yo lo complementaría con un electrocardiograma, porque la LDH pues no es exclusiva del corazón. Si yo estoy embarazada, la LDH está elevada y no estoy enferma, simplemente estoy gestando un producto. Si yo tomé alcohol en cantidades excesivas, la LDH puede estar elevada, pero no estoy enferma, simplemente me fui de vaga y tomé de más y pues está elevada. Entonces, ese es el problema con ciertas enzimas, sobre todo con la LDH, que como se encuentra en muchísimos tejidos, o digamos que su distribución tisular es amplia, pues es menos específica. Yo en lo personal, como médico, yo Paulina, médico que consulto, si llego a ver niveles elevados de LDH, pues lo confirmo. ¿Y cómo lo confirmo? Pues con un electrocardiograma, lo confirmo con una biopsia,
lo confirmo con amilasa o lo confirmo con una tele de tórax. Ejemplo. Entonces, por eso es que muchas veces se limita su valor diagnóstico. Y luego venía un concepto de isoenzimas. Iso significa igual. Entonces, son enzimas que catalizan la misma reacción, pero tienen diferente configuración o diferente secuencia de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, tenemos a la creatina sinasa, que es la enzima, la mamá o la enzima madre, si lo quieren ver así. Y esta creatina sinasa tiene dos subunidades, que es la B, que es cerebral, B de brain en inglés, brain, cerebro, M de músculo. Y pues si yo empiezo a jugar con estas dos, si empiezo a hacer mezclas, pues tengo como producto las famosas isoenzimas, que puede ser CK1, que es bebé, brain. Esto significa que pues, tengo CK2, que CK2 pues es mitad y mitad músculo y mitad. Y domina en tejido cardíaco. Y tengo CK3MM, pues músculo, como famoso por inglés. Y pues obviamente esta abunda en músculo. Entonces de aquí, y que era lo que yo le mencionaba a Yaret, porque la creatina sinasa pues es la mamá y no me dicen nada. Las que me dicen pues obviamente es CK1, CK2 y CK3. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque pues obviamente nosotros podemos preguntar casos clínicos y pues cuál isoenzima es la que está elevada. ¿Qué sucede con el infarto o cómo yo puedo dar con esta parte del infarto? El infarto agudo al miocardio, que es el nombre científico, pues no es más que una necrosis del tejido cardíaco. Necrosis es una palabra que pueden ir agregando a su diccionario de palabras rimbombantes. Necrosis significa muerte, entonces muerte del tejido cardíaco. ¿Cuál es la causa principal de este infarto? Pues la presencia de placas ateroescleróticas, que estas placas ateroescleróticas pues no es más que colesterol acumulado. Aquí como pueden ver en la animación, colesterol acumulado en las arterias. Entonces llega un punto que es tanto el colesterol y que aparte se puede romper esa arteria, que se genera un trombo, un bloqueo. Entonces, como ven en la animación, pues el oxígeno no pasa hacia el otro lado. Y si la sangre y el oxígeno no pasa al otro lado, pues adivinen qué, pues se muere lo que está del otro lado. Si yo fuera muy ñoña o quisiera que me entendieran, hagan de cuenta que aquí está el bloqueo, aquí va la sangre con mucha imaginación, y si aquí está un trombo, pues esto está muerto. De hecho, esta es la necrosis. ¿Qué otras cosas pueden favorecer la aterosclerosis o pueden hacerla más grave o pueden hacer que las arterias también se acartonen? Pues el tabaco. Quien fuma, que espero que nadie lo haga, digo, no le encuentro algo positivo en la vida, con mucho respeto. Quien fuma, pues obviamente la nicotina y los anillos aromáticos y todo lo que trae el cigarro empieza a acartonar o empiezan a hacer duras o a esclerar las arterias. Entonces si se acartonan, pues no son elásticas. Y si no son elásticas, pues no se mueve la sangre de forma correcta. Y si no se mueve de forma correcta, no llega a su destino. Y si no llega a su destino, se muere el órgano o se muere el tejido. Otra, la diabetes mellitus. Diabetes mellitus también tiene que ver con microcirculación, es decir, también las arterias se pueden ver afectadas. Obviamente, aquellos que no hacemos ejercicio, sedentarismo u obesidad, pues agreguen un factor de riesgo muy importante, porque pues obviamente seguimos favoreciendo este acúmulo de colesterol y pues de malos estilos de vida.
Y pues como yo les mencionaba, pues va de la mano la hipercolesterolemia porque la aterosclerosis pues es el acúmulo de colesterol. Y clínicamente, ¿cómo me va a llegar el paciente? Pues así como lo mencioné con Yaretsi, va a llegar con un dolor opresivo en el pecho. Quien llega a sobrevivir menciona que le están aplastando el pecho. Ese mismo dolor se irradia o se encamina hacia el brazo izquierdo, esto es por embriología, porque comparten y están más cerca. Y también el paciente va a llegar con diaforesis. Diaforesis significa sudoración profusa, o sea, bañado en sudor, si lo quieren ver así. Les recomiendo que vayan practicando estos conceptos porque así vienen los exámenes: diaforesis, necrosis, cianosis, ictericia, todo eso. Y pues es tanto el dolor, o sea, es tan intenso el dolor que el paciente vomita. O sea, no es porque le dé náuseas y que comió algo mal, pues no, ¿verdad? O sea, es tan fuerte el dolor que ese dolor genera vómito y de la nada, o sea, de repente el paciente vomita. Y pues también por la falta de oxígeno y esa parte de que el corazón está tratando de satisfacer las necesidades de sangre a todos los niveles, pues puede suceder que los pacientes acudan con disnea, que es la dificultad respiratoria. Entonces, pues obviamente se tiene que actuar rápidamente para poder realmente establecer el diagnóstico. Y pues el diagnóstico del infarto obviamente es clínico, porque pues estás viendo que el paciente viene en un dolor impresionante, y aparte a nivel laboratorio por la determinación de la creatina sinasa. Aquí, de todas las isoformas, la que te establece el diagnóstico, porque ya lo revisamos ahorita, pues es la CK2 o la fracción MB. Entonces, esta CK2 o MB se eleva o aparece aproximadamente entre 4 a 8 horas después del infarto o durante el infarto. Alcanza su pico máximo alrededor de 24 horas y pues te puede durar, digamos, elevada hasta 48 a 72 horas. ¿Y por qué esta? Porque es la primera que se eleva. Es que doctora, es que tipo en el libro también viene que la troponina, pues sí, nada más que la troponina se empieza a elevar de 6 a 12 horas, donde que a lo mejor el paciente ya se te murió, o el paciente ya sufrió el infarto, sobrevivió, aguantó el dolor y pues así quedó. Pero pues siempre hay que pedir, o digamos quien va a dar el diagnóstico es CKMB. Y la troponina T o la troponina I, pues esta se mantiene elevada hasta 3 a 10 días. Les digo a aquellos pacientes que no es un infarto fulminante, o sea, que es un preinfarto, por ejemplo, pues son aquellos de que, ay, me duele, pero a ver, déjame sentarme y se pasa. Eso, digo, Dios es bueno. Entonces, en esos pacientes, si ustedes sacaran sangre, pues obviamente la troponina pudiera estar elevada, entonces pues no nos sirve de mucho, a diferencia de la CK2 o la fracción MB, creatina sinasa MB, que pues obviamente es la que me indica que es un diagnóstico, porque es la primera que se eleva. Esta imagen la pueden googlear, obviamente no viene en su examen, no es que les vayan a preguntar los tiempos, simplemente para que se den una idea, porque la CKMB pues es la que más se pide prácticamente, porque pues ella nos podemos dar cuenta de ella entre las primeras 4 a 6 horas y dura hasta 2 a 3 días. La troponina pues no, porque la troponina hasta 7 días, entonces es un indicador de un evento ya pasado. Entonces, por eso es que la CKMB o creatina sinasa MB, pues obviamente es la ideal o es la importante. Y pues también me di a la tarea bueno, esto ya lo vimos, pero ¿qué pasa cuando llega el paciente a urgencias? Pues es instaurar un plan de acción, que es el tratamiento. Entonces, el tratamiento se llama MONA, es una mnemotecnia,
mona M pues de morfina porque el dolor es sumamente intenso, oxígeno pues para poder tratar de compensar esa muerte cardíaca, nitroglicerina que también sirve para, digamos, despertar al paciente, o sea que todo funcione, y pues la aspirina porque pues la aspirina adelgaza a la sangre, entonces es mucho más fácil correr. Este es en el buen sentido, o sea que el paciente llega todavía más o menos bien o digamos que puede salir por tratamiento farmacológico. Si no puede llegar, si el tratamiento farmacológico no es una opción, después tenemos tratamientos invasivos, o sea, es decir, meter a un paciente a un quirófano pues para tratar de solucionar el problema. Entonces, a este tipo de tratamiento se le llama reperfusión. Aquí es la fibrinolisis, pues meter anticoagulantes y tratar de destruir el trombo. Y la angioplastía, que la angioplastía pues no es más que localizar una de las arterias que está tapada, esto con ayuda de radiodiagnóstico con un ultrasonido. Entonces, si ya estamos viendo dónde está la obstrucción, luego con un catéter se localiza la yugular en el cuello, metes el catéter, entonces pues diriges hacia donde está el bloqueo y después colocas un que se llama, y ese balón trae una malla que se llama el stent, es una malla como aquí ustedes pueden ver, es de acero inoxidable, quirúrgico, hipoalergénico, o sea, no genera ningún, bueno, a un paciente en 1.000.000. Y pues lo que hace este stent es que se abre, igual que el balón, se abre, apachurra, digámoslo así, a la placa de aterosclerosis o de colesterol y el trombo. Entonces, pues por aquí va pasando la sangre y el paciente, entre comillas, se salva, porque obviamente después de este procedimiento todavía hay periodo de prueba. Este es en el mejor de los casos muy caro. No todas las personas tienen la posibilidad económica o un seguro de gastos médicos que lo incluya. Seguro social, ISSSTE, pues sí, nada más falta que lo tengan o si no te lo piden, pero pues obviamente ese es otro tipo de tratamiento. ¿Y cómo prevenir un infarto o qué sucede después del infarto? Pues estos pacientes se someten a una dieta, de hecho hay una dieta específica para ellos, que se llama dieta DASH, que es exclusiva para problemas cardíacos. Obviamente ejercicio para pues, evitar el sedentarismo y la obesidad. Y pues obviamente no fumar por el hecho del daño que hace las sustancias en las arterias. Obviamente en México no sucede esto, ¿verdad? Porque pues se puede más el chicharrón de la Ramos que una dieta DASH que se basa en plantas o que se basa en 30 gramos de fibra o que se basa en agua en vez de lácteos y se basa en no sal, pues aquí casi creo que chopean las cosas con sal. Entonces, pues, y pues el mexicano no está diseñado para hacer ejercicio, digo no todos, la mayoría, y pues aquí también el mexicano, por cuestiones sociales o para sentirme cool con mis compas y con todos los demás, pues fuma. Entonces, pues por eso es que en México la principal causa de muertes son eventos cardíacos. ¿Ok? Muchachos, ¿alguna pregunta? Por favor, con mano, o sea, levántenme la mano en Teams porque si no luego es un desequilibrio. Entonces, quien tenga duda, por favor, con mano. ¿Alguna pregunta, muchachos, de la clase del día de hoy, que era muy corta? ¿Qué pasó, Ana? Perdón, profe, entonces lo de la energía libre se va a ver ahorita en la clase de la tarde, ¿no? En la que sigue. Sí, ay, perdón, es que ando subiendo el calcetín. Es que ahorita tengo un grupo de 2 a 3 y luego ya regreso con ustedes. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, perdón, profe, yo también. ¿Cómo funcionaría la donación de plasma para los pacientes? O sea, ¿cómo funciona y por qué la necesitan algunos pacientes? En infarto no se pone plasma. ¿Y en qué situaciones se ocupa?
Pues ahorita nada más yo sé de COVID, pero es muy raro poner plasma. A lo mejor en un sangrado masivo o algo así, pero no es un producto sanguíneo que se utilice mucho. Pero en infarto no, nunca sucederá. Es más fácil, digo, es el procedimiento quirúrgico y el tratamiento farmacológico. Sí, pero ahorita sería COVID, o sea, coronavirus. Desconozco el mecanismo, pero sí es lo más sonado actualmente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Mariana. Doctora, yo tengo la duda de que si el paciente resulta ser de que reaccione negativamente al material stent del catéter, pues, ¿qué se podría hacer? Otra alternativa. La verdad, otra alternativa, pero sería muy raro, es cortar ese pedazo. Tiene un nombre, bueno, cortas ese pedazo, digo que sería también muy arriesgado, y pues unes, o sea, unes los extremos. La otra es que te fueras con tratamiento ya más pesado, o sea, tratamiento como anticoagulantes, heparina, warfarina, pero si se te pasa la warfarina o la heparina, pues también el paciente se te desangra. El anticoagulante pues hace que no se coagule ni se forme el trombo, pero también es de mucho cuidado. Y de hecho en México no hay, la mayoría la tiene que mandar a pedir de Estados Unidos, porque se compra, ¿verdad? O sea, es una botellita. Pero esos serían los casos así más catastróficos. No sucede, te digo, 1 en 1 millón, ya sería que tuvieras muy buena suerte, pero ¿qué pero sí, o metes anticoagulantes o cortas ese pedazo, pero sería muy arriesgado también. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Fernando. Profe, solo para confirmar, usted había dicho que al momento, o sea, digamos, si nos llega el paciente con posible infarto Ujú. o con, ¿cómo había dicho? Posible microinfarto, Ujú. lo mejor es realizar siempre, o sea, pedirle estudio de CKMB, o sea, de la Sí, CK2, porque o sea, no tomar tanto en cuenta la troponina, porque esa es de varios días o o te es, aparece después, o sea, no te va a aparecer al momento. Ella se tarda un poquito más en aparecer. Entonces, CK2 o fracción MB y forzosamente sí o sí electrocardiograma, porque también puede pasar que a lo mejor no sea un infarto, que a lo mejor sea una angina de pecho o que sea una arritmia o que sea, no sé, otra cosa que realmente no sea un infarto y le das un tratamiento equivocado. Entonces, aquí es CK2 MB y electrocardiograma sí o sí, para que también vean o se vea donde no hay el impulso o donde ya no está la onda del... profe, profe, hablando de eso, mencionaba de cuando un electrocardiograma es difuso o confuso. ¿Eso cuándo es? O sea, cuando no se puede leer bien, creo. O no sé a qué se refería el texto entonces. O No sea, sé. que Ajá. al final o sea, la idea era que para confirmar siempre, pues pedir el estudio de CK2, Ujú. pero algún electrocardiograma actual sería confuso, no No, son... no sucede. El problema somos nosotros, que no lo sepamos interpretar, pero el aparato funciona, o sea, ya la tecnología es tan avanzada que los aparatos pues, son muy nuevos. Ahí quien sí falla mucho es el médico. Sería factor humano nada más. Exactamente, que no lo sepamos leer. Ujú. Que sí sucede. Por ejemplo, yo no sé leer un electrocardiograma, por eso siempre los refiero. Pero sí sucede. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O alguna duda? Antes de dejarlos descansar para después la otra clase. O para que lean la otra clase también.
Carlos. Sí, doctora, solo tenía una duda en cuál era la función de la CK3MM, ya que me faltó hacer un apunte sobre eso. Pues mira, no tiene O una sea, función, o sea, no tiene realmente una función en específico, pero lo que sí, ahorita te pongo otra vez la diapositiva, pues nada más mencionar que está en músculo. ¿En qué condiciones pudiera estar elevada? Igual, en una distrofia. Yo ahorita les dije, LDH, una distrofia, sí, pero si yo hiciera una biopsia, estos pacientes con distrofia son casos bien tristes, porque el paciente nace sano, o sea, el paciente corre, brinca, salta y todo. Pero por alguna infección maltratada o por un exceso de estrés o por condiciones malas en la vida, estos pacientes terminan en una silla de ruedas porque hagan de cuenta que su músculo esquelético, pues muerto, o sea, pues no te puedes parar, no puedes cargar, no puedes hacer nada. Y la verdad que es bien triste, digo, a mí me tocó en el servicio social. El caso es que, bueno, tú sacas sangre, la LDH va a estar elevada y esta CK también puede estar en sangre y tienes que confirmar con una biopsia de músculo. En la biopsia del músculo también vas a encontrar que el músculo pues está muerto, pero en esos tipos de casos, distrofia muscular de Duchenne, todo lo que sea distrofia muscular, ahí te puede aparecer también la CK3 elevada, donde el músculo ya no jala, ya no funciona. Aquí está. muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, pues ahorita los veo con